No todos los permisivos son iguales. Acordaros que estamos hablando de padres permisivos. En efecto, cuando Bury propuso su cuestionario, el modelo tripartito ya empezaba a quedarse obsoleto. En 1983, Eleanor McCovey y John Martin habían modificado la clasificación para incluir un cuarto estilo parental. Los padres ya no se sitúan sobre un mismo eje lineal, sino en un plano definido por dos ejes. La exigencia, el grado en que los padres esperan de su hijo una conducta madura y responsable, y la responsividad, el grado en que los padres responden a las necesidades del niño. Estos dos ejes son independientes, es decir, conociendo el grado de exigencia no podemos predecir la responsividad y viceversa. Para clasificar a un padre ya no basta con una cifra, necesitamos dos, lo mismo que hace falta una longitud y una latitud para situar un punto en el mapa. Si los padres muy exigentes pueden ser responsivos, que es lo que antes en el otro episodio llamábamos autoritativos, según Baumrind, o no responsivos, es decir, autoritarios, en el otro caso, y el efecto sobre el niño es muy distinto, resultaba injusto mezclar a todos los padres poco exigentes en el grupo de permisivos, sin tener en cuenta que también ellos pueden ser muy responsivos o poco responsivos, y que el efecto de unos y otros también puede ser muy distinto en los niños. No es lo mismo permitir que el niño haga cosas que despreocuparse y pasar del niño. En la figura 2, os la pongo aquí en el vídeo, en caso de que no lo estés pudiendo ver, si puedes en otro momento, ven y míralo, y si puedo lo pondré en los comentarios, aunque no sé si se pueden colgar archivos. Si no, a lo mejor pongo una explicación del esquema, ¿ok? Si se puede. En la figura 2 se muestra un esquema de esta clasificación, y esta vez no me lo he inventado yo, dice el autor. Es el esquema con el que los psicólogos suelen explicar el tema. Los padres autoritarios muestran mucha exigencia y poca responsividad. Los autoritativos, mucha exigencia y mucha responsividad. Y a los permisivos se nos han dividido en dos grupos. Los indulgentes, que muestran poca exigencia pero mucha responsividad, y los negligentes, con poca exigencia y poca responsividad. Esta es la clasificación que desde hace décadas suelen emplear los trabajos científicos. La nomenclatura varía enormemente, sobre todo en español, pues distintos autores han traducido de distinto modo los términos ingleses, y puede que el distinto nombre implique ligeras diferencias de matiz. Así, la exigencia, demandingness, se ha denominado aquí como severidad, imposición, control, y la responsividad, responsiveness, también se ha llamado afecto, aceptación, implicación, disponibilidad, etc. Teóricamente, los autoritarios y los autoritativos tienen la misma exigencia con sus hijos, solo se diferencian en su responsividad. Pero, ¿realmente es lo mismo? Los padres que dicen, haz los deberes ahora mismo o te quedarás sin ir al parque. Y los que dicen, venga, vamos a hacer los deberes, a ver si acabamos pronto y podemos ir al parque. ¿Tienes realmente el mismo grado de exigencia, puesto que los dos insisten en que los niños hagan los deberes? ¿O están haciendo más bien cosas completamente distintas? Esta nueva clasificación tiene implicaciones muy distintas de la tripartita. Los autoritativos ya no están en el medio, ya no tienen una responsividad moderada y una exigencia moderada. Tienen o pueden tener tanta exigencia como los autoritarios y tanta responsividad como los indulgentes. En el medio ya no hay nada, sino una especie de vacío. Los 4 tipos de padres están en las 4 esquinas. Todos son o pueden ser igual de extremistas. Pero claro, esos extremos son solo caricaturas en las que se exageran los rasgos distintivos con fines didácticos, para poder explicar en qué se diferencian unos padres de otros. Encontrará innumerables páginas de internet con descripciones más o menos científicas que le permitan saber qué tipo de padre es. En la vida real existen muy pocos padres autoritarios que eduquen a sus hijos con la vara en una mano y la Biblia en la otra.
Recuerde, Baumrind usó el adverbio teológicamente. Sin el menor signo de afecto, muy pocos padres negligentes que no van a reñir a sus hijos si se ensucian, pero tampoco piensan lavarles la cara, y muy pocos padres indulgentes que abrazan a sus hijos y juegan con ellos, pero que no les exigen lavarse los dientes o hacer los deberes. Ni los riñen si rompen cosas o pegan a otros niños. En la vida real, la mayoría de los padres estarán precisamente en ese centro que parece un vacío, pero no lo es, allí donde se cruzan los ejes y se encuentran los 4 estilos. Y por tanto, en la vida real es muy difícil distinguir a los padres de los distintos tipos. Es como ser alto o bajo. Si los bajos miden menos de 1,5 metros y los altos miden más de 2 metros, es muy fácil distinguir a simple vista. Pero si decidimos que todo el mundo es necesariamente o alto o bajo y que el límite está exactamente en 1,73 metros, será muy difícil saber quién es alto o bajo sin tomar medidas precisas. Y muchas veces, incluso con el metro en la mano, nos costará decidirnos. Con la dificultad añadida de que las mediciones de la exigencia y de la responsividad son burdas aproximaciones. No tenemos nada tan exacto como 1 metro. Es como si intentásemos medir la estatura de la gente con un cuestionario, con enunciados como «mis amigos tienden a considerarme alto» o «a veces me gustaría haber crecido más», enunciados a los que habría que contestar casi nunca, a veces, generalmente, casi siempre. Hay muchos cuestionarios distintos para intentar medir la exigencia y la responsividad, cuestionarios que dan más importancia a unos factores o a otros. Y hay cuestiones en las que es más fácil engañar o es más probable que te engañen. Pocos padres afirman, por ejemplo, yo pego bofetadas a mi hijo casi todos los días. Los distintos estilos de crianza no se definen igual en distintos estudios, ni en distintos países, ni en distintas épocas. La mayoría de los padres están, en realidad, en el centro, cerca del cruce de caminos en lo que parecía un vacío, y por tanto se parecen bastante unos a otros. Una persona alta de 1,75 m se parece más a una persona baja de 1,70 m y uno que a otro de 1,71 m que a otra persona alta de 1,97 m. Es absurdo intentar distinguirlos con etiquetas. Yo soy bajo, tú eres alto. Yo soy indulgente, tú eres autoritario. Con el modelo cuatripartito, los permisivos ya no son extremistas. Bueno, puede haber permisivos extremistas, pero también permisivos de centro y autoritarios de centro, y hay muy pocas diferencias entre unos y otros centristas. Se han propuesto clasificaciones con 5 tipos, lo que recupera un tipo central y deja a los otros 4 en las esquinas. Y la misma Baumrind propuso en 1991 9 tipos, pero la clasificación de 4 tipos sigue siendo la más usada. ¿Debería convertirme al autoritativismo? La mayoría de los estudios coincidían en que los hijos de los padres autoritativos obtenían los mejores resultados en casi cualquier campo que quisieran mirar. Sacaban mejores notas, eran más estables psicológicamente, consumían menos alcohol y drogas, cometían menos hurtos y actos vandálicos, etc. ¿Qué pueden hacer los padres cuando los expertos insisten en decir que ser autoritativo es lo mejor? Hay varias posibilidades. 1. Imaginarnos que ya somos autoritativos. Es muy sencillo. La mayoría de la gente, sea como sea y haga lo que haga, cree ser normal y hacer las cosas bien. Los estudiantes de medicina aprendemos a someter a los pacientes a una especie de tercer grado, por ejemplo, para averiguar cuánto alcohol consumen. A la pregunta general ¿cuánto bebe usted?, la mayoría de la población responde lo normal. Entonces empieza el interrogatorio detallado. ¿Qué bebe antes de desayunar? ¿Qué bebe con el desayuno? ¿Qué bebe a media mañana? ¿Qué bebe con la comida? ¿Qué bebe después de comer? ¿Y cuántas cervezas? ¿Algún aperitivo? ¿Cuánto le dura la botella de vino? ¿Algún licor? Es asombroso cuánta gente que bebe cada día 5 cervezas, 4 carajillos, una botella y media de tintorro y 2 vasitos de orujo está convencida de que bebe lo normal. Del mismo modo, las definiciones habituales de los estilos parentales son tan vagas que, si no mueles a tu hijo a palos, es fácil convencerte de que no eres autoritario, y a poco que le hagas lavarle los dientes e ir a la escuela cada día, puedes pensar que tampoco eres permisivo. Admitir. La segunda opción sería admitir o creer erróneamente
que no somos autoritativos y esforzarnos de corazón por serlo, para lo cual tal vez se nos ocurra o nos recomienden hacer cosas que no tienen nada que ver con ser autoritativos. La tercera opción, analizar esos estudios que muestran las ventajas del modelo autoritativo buscando posibles fallos y ofreciendo interpretaciones alternativas. Lo ha hecho, entre otros, Catherine Lewis, hablaremos de ella más adelante, Lewis. Cuarta opción, hacer nuevos estudios que ofrezcan distintos resultados. También se ha hecho. En realidad fue un titular en la prensa española en el año 2012 que decía algo así como: investigadores valencianos encuentran que en España la crianza permisiva da mejores resultados, lo que me llevó a escribir este capítulo. Luego hablamos de ello. Punto número 5. Negar la mayor. Negar que la forma de educar a los hijos debe basarse en supuestas consecuencias a largo plazo, detectadas mediante estudios científicos. Comencemos con el análisis crítico de los estudios científicos. Hemos visto que muchos de ellos clasifican a los padres pasando un cuestionario a los hijos. En otros casos, el cuestionario se pasa a los padres. ¿Son realmente válidos estos cuestionarios? ¿Miden lo que queremos medir? ¿Son fiables? ¿Lo miden con exactitud? Algunos de ellos, como el de Bury, que mencionamos antes, han sido validados, es decir, se han comprobado científicamente su validez, pero solo en cuanto a su validez interna. Si las distintas preguntas dan resultados coherentes si la misma persona contesta lo mismo al cabo de unas semanas, Bury no hizo ni el más mínimo intento para ir a ver a los padres y comprobar si eran de verdad tan autoritarios o permisivos como sus hijos los describían. Por ejemplo, Rosa Bersabé y colaboradores validaron dos cuestionarios, uno para padres y otro para hijos. La correlación alfa de Cronbach, que mide la coherencia entre las distintas preguntas de cada cuestionario, estaba en torno a 0,8. Midieron la validez convergente pasando a los mismos sujetos otros cuestionarios más antiguos, entre ellos el de Bury, que se supone deberían de dar el mismo resultado, y la correlación fue bastante buena, aunque tampoco perfecta. Hallaron que la correlación entre los cuestionarios de los padres y de los hijos era muy pobre, no tenía nada que ver. No comprobaron la fiabilidad test-retest, es decir, volver a pasar el mismo cuestionario a los mismos sujetos para ver si contestaban lo mismo. Pero explican que esa prueba había sido hecha con el cuestionario de autoridad parental de Bury, y al cabo de 2 semanas la fiabilidad estaba en 0,77 y 0,92, lo que se considera bastante estable. ¿Bastante estable? La estabilidad perfecta es 1. Si me pasan un cuestionario sobre mi nombre, fecha de nacimiento, DNI, domicilio, estado civil, mi estabilidad siempre será 1. En cambio, al preguntarles si mis padres fueron o no autoritarios, parece que solo coincidiría 4 de cada 5 veces. Pues que la opinión de los hijos y de los padres no coincide. ¿Quién tiene razón? ¿Acaso se equivocan los dos? No lo sabemos. Sería muy difícil comprobar si el resultado del cuestionario se corresponde con la realidad, porque ¿cómo medimos esa realidad? Un hipotético cuestionario tipo ¿es usted alto o bajo? Se podría validar midiendo a los dos sujetos y viendo si su altura real corresponde con su puntuación en el cuestionario. Pero, ¿cuál es el medio real, objetivo, para ver si los padres son realmente autoritarios? Hemos visto que Baumrind observó directamente la conducta de los padres en la infancia. ¿Se comportan igual los padres cuando se saben observados? Pero eso es muy difícil y por tanto los estudios son muy pequeños, es decir, se estudiaron muy pocos sujetos y los participantes no fueron seguidos a largo plazo. En otros estudios sobre adolescentes mucho más grandes, la conducta de los padres solo se ha medido de forma retrospectiva y mediante cuestionarios. En varios estudios, como el de Steinberg, los chicos cuyos padres son, según el cuestionario, autoritativos, sacan mejores notas en la escuela o muestran otras diferencias más o menos objetivas. Es decir, tenemos pruebas de que esos cuestionarios miden hasta cierto punto el éxito escolar, pero no tenemos pruebas de que realmente midan la actuación de los padres. Es como si para comprobar la validez del cuestionario ¿es usted alto?, en vez de medir la altura de los sujetos hubiéramos medido su presión arterial. Para concluir, los altos tienen la presión más baja. No, a ver, la explicación correcta sería los que sacan buena puntuación en este cuestionario tienen la presión más baja, pero seguimos sin saber si son altos o no. En cierto modo, esa correlación entre los cuestionarios de estilos parentales y las notas de los chicos se considera una prueba de que los cuestionarios son fiables, pero eso constituye un pensamiento circular.
¿Cómo sabemos que la teoría de la primacía del estilo autoritativo es cierta? Porque los cuestionarios lo confirman. ¿Cómo sabemos que los cuestionarios son fiables? Porque lo confirma la teoría. Los estudios, como el de Steinberg, también están sometidos a otras posibles fuentes de error. Son retrospectivos, es decir, se pregunta cómo te educaron tus padres, años después de que sucediera la cosa. Los instrumentos de medida son, como hemos visto, poco precisos. El diseño no es experimental. No se dijo a unos padres hagan esto y a otros padres hagan lo otro para ver qué ocurría, sino que cada padre y madre hizo lo que pudo y supo. La asociación, los chicos con padres autoritativos, sacaron mejores notas. No tiene por qué ser casual, podría deberse simplemente a la clase social, al nivel de estudios de los padres, al barrio en que viven. Incluso se podría argumentar una casualidad inversa. Tal vez cuando los niños empiezan a sacar malas notas, los padres reaccionan de dos maneras, unos riñendo y castigando y convirtiéndose en autoritarios, otros decidiendo que al fin y al cabo las notas no son tan importantes, que lo importante es que su hijo sea feliz y por tanto convirtiéndose en permisivos. Tal vez los buenos estudiantes provocan una conducta autoritativa en sus padres. Como ya estudia solo, no hace falta castigarlo ni gritarlo. Como se ha portado bien, lo trato con cariño, como es inteligente y habla con sentido, conversaré con él. En 1981, Catherine Lewis planteó una crítica importante del modelo. La insistencia de Baumrind en el control firme como característica importante de los buenos padres autoritativos va reñida, según Lewis, con la categoría psicológica de la atribución que afirma que tenemos más tendencia a hacer las cosas cuando atribuimos nuestra conducta a nuestros propios deseos. Lo hago porque creo que es lo correcto, porque me gusta, porque tengo ganas de hacerlo, que cuando la atribuimos a los deseos de otros. Lo hago porque me lo han ordenado, porque me darán un premio, porque se enfadarán o me castigarán si no lo hago. La obediencia a las órdenes no es lo mismo que la internalización, aceptar como propios los valores y ajustar a ellos la conducta incluso cuando no te lo ordenan. El exceso de presión resulta contraproducente y cita como ejemplo un estudio previo sobre la resistencia a la tentación en niños pequeños. Se les deja con un juguete, pero se les dice que no lo han de tocar. A un grupo, el adulto experimentador les dice que si lo tocan estará un poco molesto. Al otro grupo, muy apenado y muy enfadado, les dice eso. Los que recibieron las amenazas más fuertes mostraron tres semanas más tarde menos autocontrol en otra situación experimental distinta. Más adelante volveremos a hablar de por qué los premios y castigos no suelen dar buenos resultados. Los estilos parentales fueron inicialmente definidos por Baumrind de forma arbitraria. Dijo que eran 3, otros han dicho que son 4. Podríamos haber definido una docena. Podríamos haber añadido o quitado puntos clave a la definición. Lewis reanaliza cuidadosamente varios estudios de Baumrind y de otros autores y concluye que los que se habían considerado como control firme es más la disposición del niño a obedecer que la tendencia de los padres a ejercer el control. Que podemos quitar control firme de la definición de los padres autoritativos y seguimos obteniendo los mismos resultados. La verdadera clave del éxito está en la interacción verbal, en la experiencia de los niños que son capaces de discutir y modificar las reglas paternas. En 1983, Baumrind publicó una respuesta a Lewis, en la que básicamente mantiene la importancia del control firme, aunque tal vez los comentarios y su propia observación de los padres armoniosos le moverían a modificar un poco su teoría inicial. En 1989, citada por Darling y Steinberg de 1993, habla de padres democráticos que serían parecidos a los autoritativos, pero que no ejercen tan claramente su autoridad. En otros documentos, diversos autores parecen usar los términos autoritativos y democráticos como sinónimos intercambiables. Más tarde, en 1993, Darling y Steinberg, sí, el mismo Steinberg de antes, añaden otro punto importante, la distinción entre estilos parentales y prácticas parentales. El estilo autoritativo sería el más efectivo para transmitir a los hijos los valores e intereses de los padres, pero esos valores e intereses producirán unas prácticas concretas, prácticas que son distintas de los estilos. Por ejemplo, si los padres creen que es importante que el niño estudie y saque buenas notas, los autoritarios pueden recurrir a darle órdenes, gritarle, castigarlo si no hace los deberes, mientras que los padres autoritativos podrían ayudarlo con los deberes, explicarle lo que no entiende, mostrarle su aprobación.
Si los padres dan importancia a los estudios, los hijos de padres autoritativos tendrán mejores notas que los de padres autoritarios. Pero, ¿y si los padres creen que los estudios son poco importantes y dan prioridad al deporte, o la música, o las buenas acciones? Los padres autoritativos que creen que el deporte es más importante que el estudio tendrán prácticas distintas. No ayudarán a sus hijos con los deberes, sino que se esforzarán por llevarlos a los entrenamientos, por ir a animarlos en los partidos para ver con ellos los espacios deportivos de la televisión y comentar las jugadas. Y también podría ser, por supuesto, que toda su buena voluntad los padres que tienen un buen estilo apliquen malas prácticas. Tal vez no tengan, por ejemplo, suficiente formación o suficiente tiempo para ayudar a sus hijos con los deberes. La rehabilitación de la permisividad. Les prometí hablar de los investigadores que han encontrado que el estilo autoritativo no es necesariamente el mejor. Christopher Spera menciona varias de las diferencias que se han encontrado entre diversos países y grupos étnicos. La misma Baumright observó en 1972 que los niños y niñas blancas se vuelven temerosos y obedientes ante los padres autoritarios, pero que las niñas afroamericanas, en cambio, se vuelven asertivas. En otros estudios, los hijos de los padres autoritativos sacaban mejores notas en las familias de raza blanca, pero no entre las afroamericanas, hispanas o asiáticas, residentes en Estados Unidos. En un estudio multinacional, los hijos de padres autoritarios sacaban peores notas en Estados Unidos, Australia y China, pero mejores notas en Hong Kong y también en los Estados Unidos y Australia cuando los padres tenían menos estudios. Investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia han estudiado la cuestión en España. Describiré con cierto detalle sus trabajos, puesto que son los que nos tocan más de cerca. Ya en 2001, Musito y García habían encontrado que el estilo indulgente daba mejores resultados que el autoritativo. En 2004 publicaron los resultados de un estudio diseñado para comprobar aquellos primeros datos. Encuestaron a casi 5.000 adolescentes, tanto en escuelas públicas como privadas. Contestaban a los cuestionarios en clase de forma anónima, para clasificar a los padres como autoritarios, autoritativos, negligentes o indulgentes. Se tomaron solo los terciles inferior y superior de las escalas de exigencia y responsividad. Es decir, se eliminaron del estudio 5 de cada 9 adolescentes y solo se tuvieron en cuenta los datos de las 4 esquinas. Así, fijándose solo en los casos más extremos, se pretende ver más claramente las diferencias entre los 4 grupos. A 400 adolescentes de 14 a 17 años se les pasaron varios cuestionarios para conocer su autoconcepto, es decir, cómo se veían a sí mismos, en diversos aspectos: escolar, social, familiar, personal, moral, y otros sobre el grado de comunicación con sus padres, con el que podían valorar respecto a 12 temas: televisión, estudios, amigos, drogas, sexualidad, política, religión. A cada uno de sus padres por separado. No le hablo sobre este tema, le hablo, pero no me entiende. Le hablo y me atiende, pero no intenta comprenderme. Le hablo, me atiende, intenta ponerse en mi lugar, pero no nos entendemos. Le hablo, me atiende, me comprende y nos entendemos. A otros 4.369 adolescentes de 10 a 18 años se les pasó solo un cuestionario distinto sobre autoconcepto. Resultado: los hijos de padres indulgentes, o más exactamente los hijos que consideraban indulgentes a sus padres, obtuvieron mejor puntuación que los demás grupos en todo. Los hijos de los autoritativos estaban solo en segundo lugar. En 2009, Fernando García y Enrique Gracia, de la misma Universidad de Valencia, publicaron un tercer estudio sobre 1.416 adolescentes españoles, con los 4 abuelos españoles, de 12 a 17 años, alumnos de 8 escuelas distintas a los que también se pasaron varios cuestionarios. La responsividad se midió con la escala WAS, escala de calidez y afecto, previamente usado en cientos de estudios con opciones como trata de ayudarme cuando estoy asustado o disgustado, o hablamos de nuestros planos y tiene en cuenta mi opinión. La exigencia se midió con la escala PCS, escala de control parental, con supuestos como: cuando salgo de casa me indican exactamente a la hora que tengo que retirarme, o me encomiendan determinadas tareas y nunca me permiten hacer nada hasta que las he terminado. También aquí se examinaron solamente los terciles extremos, las 4 esquinas, dejando fuera del estudio a todos los que estaban en medio.
Mediante el cuestionario AF5 de 30 anunciados se valoró el autoconcepto en 5 aspectos académicos: escolar, social, emocional, familiar y físico. Algunos ejemplos de enunciados: consigo fácilmente amigos o amigas. Soy muy criticado o criticada en casa. Muchas cosas me ponen nerviosa o nervioso. Cuando los mayores me dicen algo me pongo nerviosa o nervioso. Mis padres me dan confianza. Soy una persona atractiva. El ajuste personal se midió con la escala PAC, Cuestionario de Evaluación de la Personalidad, que analiza cómo se ven los chicos en 6 aspectos: hostilidad-agresión, autoestima negativa, autoadecuación negativa, falta de respuesta emocional, inestabilidad emocional y visión negativa del mundo. La competencia personal de los adolescentes se midió preguntándoles por sus notas, contando el número de cursos repetidos y mediante otro cuestionario en que tenían que elegir con quién se identificaban en frases del tipo: algunos adolescentes se sienten socialmente aceptados, pero otros querrían que más gente de su edad los aceptase. Los adolescentes también informaron sobre sus posibles conductas problemáticas: consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, faltas a la disciplina escolar como copiar o llegar tarde, o comportamientos delictivos como llevar un arma, robar o tener problemas con la policía. Los que veían a sus padres como autoritativos o indulgentes tuvieron mejores puntuaciones en todos los aspectos que los hijos de padres autoritarios o negligentes, y los indulgentes superaron a los autoritativos en casi todos los aspectos. Los mismos autores publicaron otro estudio, en 2010, en el que pasaron los mismos cuestionarios a 948 estudiantes de entre 10 y 14 años, también españoles por los 4 costados, de 11 escuelas elegidas al azar en la provincia de Valencia. Esta vez, la distinción entre exigentes, no exigentes y responsivos, no responsivos no se hizo por tercios, sino por mitades. Es decir, los autoritarios se definen como los que están por encima de la media en exigencia, pero por debajo en la responsividad. Los indulgentes, los que están por debajo de la mediana en exigencia, pero por encima en responsividad. Según explican los autores, otros estudios han demostrado que hacerlo así da los mismos resultados que hacerlo por terciles, pero son resultados más sólidos al estar basados en más sujetos. Ya no hace falta excluir a más de la mitad de las familias por no ser ni chicha ni limoná. De nuevo, los resultados indicaron que el estilo familiar idóneo en España es el indulgente. Por último, otra investigadora de la Universidad de Valencia, Petra María Pérez, publicó en 2012 un estudio, el que yo vi comentado en los periódicos, sobre niños de 6 a 14 años, con un método muy distinto a los anteriores. Esta vez no se entrevistó a los niños, sino a los padres. No se escogieron escuelas de Valencia, sino hogares en toda España, al azar, y el cuestionario no era autoadministrativo, sino que un encuestador profesional visitaba cada hogar y leía las preguntas. Se comprenderá que se trata de un estudio mucho más difícil y caro de realizar. Entrevistaron a 1.130 padres y madres de toda España. Había 3 madres por cada padre. La responsividad, a la que en este estudio llaman aceptación e implicación, se midió con la escala de PAC, Cuestionario de Aceptación, Rechazo, Control Parental, con supuestos como: en general estoy satisfecho de mi familia y estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para los niños. La exigencia, a la que llaman severidad o imposición, se midió con la escala PCS, Escala de Control Parental, con opciones como: intervengo en casi todas sus cosas, ropa, amigos, estudios, y los acostumbro a que deben obedecer y seguir las normas que ponemos aunque no entiendan por qué hacemos algo. Ambos son cuestionarios previamente usados en otros estudios, sobre todo norteamericanos. El punto de corte se situó una vez más en la mediana, lo que divide a los padres en 4 grupos de tamaño muy similar. A continuación se pedía a los padres que clasificasen a sus hijos, también con cuestionarios usados previamente por otros investigadores. Según 6 criterios de relación interpersonal, 9 criterios de ajuste psicológico, 7 de competencia personal y 12 de problemas conductuales. En general, los autoritativos y los indulgentes obtenían mejor puntuación que los otros 2 grupos, y en muchos aspectos los indulgentes salían mejor parados que los autoritativos.
La autora concluye que en España el estilo idóneo de socialización es el indulgente. Otros estudios en Italia, Portugal y algunos países suramericanos también han encontrado que los hijos de padres indulgentes se desenvuelven mejor. En algunas poblaciones asiáticas o de origen asiático, en cambio, parecen obtener mejores resultados los padres autoritarios. Se han propuesto varias explicaciones para estas diferencias. Tal vez la familia prepara al niño para el estilo de escuela y la sociedad que se va a encontrar. Los padres anglosajones de clase media envían a sus hijos a escuelas cuyos profesores son en general autoritativos. Pero allí donde las escuelas siguen patrones autoritarios o permisivos, los niños criados del mismo modo pueden partir con cierta ventaja. El psicólogo Harry Triandis distingue 4 tipos de culturas. Según sean individualistas, dan más importancia a la persona, o colectivistas, dan más importancia al grupo, o horizontales, favorecen la igualdad, o verticales, favorecen la jerarquía. García y García explican que la sociedad norteamericana es individualista vertical y que algunas sociedades asiáticas son colectivistas verticales, mientras que España, Italia, México o Brasil serían sociedades colectivistas horizontales. Los niños criados de distinto modo tendrían más o menos éxito en cada tipo de cultura. Yo añadiría otras posibles explicaciones para los diferentes resultados de los estudios. Primero, la decisión arbitraria de poner el punto de corte en la mediana o en los terciles hace que unos estudios no sean en absoluto comparables con otros. Siempre en cualquiera de los estudios, los 4 grupos de padres son más o menos del mismo tamaño. Podríamos hacer el estudio en una secta de fanáticos fundamentalistas ultraconservadores y seguiríamos definiendo a la cuarta parte de los padres como permisivos. Podríamos hacer el estudio en una comuna hippie y seguiríamos definiendo a la cuarta parte de los padres como autoritarios. Estamos comparando, en el mejor de los casos, a los padres que en una sociedad dada tienen tendencia a ser algo más autoritarios o algo más permisivos que sus vecinos, pero podría darse el caso de que los padres permisivos del país A fueran en realidad más autoritarios que los padres autoritarios del país B. Segundo, los cuestionarios empleados para medir el estilo parental miden solo lo que miden. La competencia personal de los adolescentes se midió preguntándoles por sus notas, contando el número de cursos repetidos y mediante otro cuestionario en que tenían que elegir con quién se identificaban en frases del tipo: algunos adolescentes se sienten socialmente aceptados, pero otros querrían que más gente de su edad los aceptase. Los adolescentes también informaron sobre sus posibles conductas problemáticas: consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, faltas de disciplina escolar como copiar o llegar tarde, o comportamientos delictivos como llevar un arma, robar o tener problemas con la policía. Los que veían a sus padres como autoritativos o indulgentes tuvieron mejores notas en todos los aspectos que los hijos de padres autoritarios o negligentes, y los indulgentes superaron a los autoritativos en casi todos los aspectos. Los mismos autores publicaron otro estudio en 2010, en el que pasaron los mismos cuestionarios a 948 estudiantes de entre 10 y 14 años, también españoles por los 4 costados, de 11 escuelas elegidas al azar en la provincia de Valencia. Esta vez, la distinción entre exigentes, no exigentes y responsivos, no responsivos no se hizo por tercios, sino por mitades. Es decir, los autoritarios se definen como los que están por encima de la mediana en exigencia, pero por debajo en responsividad. Los indulgentes, los que están por debajo de la mediana en exigencia, pero por encima en responsividad. Según explican los autores, otros estudios han demostrado que hacerlo así da los mismos resultados que hacerlo por terciles, pero son resultados más sólidos al estar basados en más sujetos y ya no hace falta excluir a más de la mitad de las familias por no ser ni chicha ni limona. De nuevo, los resultados indicaron que el estilo familiar idóneo en España es el indulgente. Por último, otra investigadora de la Universidad de Valencia, Petra María Pérez, publicó en 2012 un estudio, el que yo vi comentado en los periódicos, sobre niños de 6 a 14 años, con un método muy distinto a los anteriores. Esta vez no se entrevistó a los niños, sino a los padres. No se escogieron escuelas de Valencia, sino hogares de toda España, al azar, y el cuestionario no era autoadministrado, sino que un encuestador profesional visitaba cada hogar y leía las preguntas. Se comprenderá que se trata de un estudio mucho más difícil y caro de realizar.
Entrevistaron a 1.130 padres y madres de toda España. Había 3 madres por cada padre. La responsividad, a la que en este estudio llaman aceptación e implicación, se midió con la escala de PAC-Q, cuestionario de aceptación, rechazo, control parental, con supuestos como en general estoy satisfecho de mi familia y estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para los niños. La exigencia, a la que llaman severidad e imposición, se midió con la escala PCS, escala de control parental, con opciones como intervengo en casi todas sus cosas, ropa, amigos, estudios, y los acostumbro a que deban obedecer y seguir las normas que ponemos aunque no entiendan por qué hacemos algo. Ambos son cuestionarios previamente realizados y así sucesivamente. Otra manera de comparar es ver cómo se solapan los distintos grupos. La autora de la media y desviación típica estándar de cada medida en una distribución normal, que no tiene por qué serlo normal, es un término estadístico que no significa absolutamente que lo normal sea ser normal. Aproximadamente el 68% de la gente está entre -1 y +1 desviación típica y aproximadamente el 95% está entre -2 y +2, centrándonos en la pregunta ¿es agresivo y violento? Los indulgentes tienen una desviación típica de 0,33, es decir, el 68% de los hijos de padres indulgentes tienen una nota en agresividad entre 0,75 y 1,41, sobre un máximo de 5. La desviación típica de los negligentes es de 0,84, el 68% están entre el 0,62 y 2,30. Hay muchos hijos de padres negligentes que son menos agresivos que muchos hijos de padres indulgentes. Y recordemos que estamos hablando de niños normales de 6 a 14 años que van a la escuela. El que uno sea un poco más agresivo que otro no significa que sea un criminal, ni mucho menos. ¿Qué hemos descubierto en este largo viaje? Partíamos de las advertencias, un poco preocupantes, que hacían algunas páginas de internet y seguro que algunos de nuestros lectores han oído advertencias semejantes más o menos modificadas por la tradición oral de profesionales sanitarios, educadores, familiares o amigos. ¿Qué queda de todo aquello? ¿Qué hay de los adolescentes difíciles que transgreden las normas sociales en busca de límites externos? ¿Hijos de padres permisivos o de hijos de padres autoritarios que muestran cambios de humor, agresión y problemas de conducta? Pues prácticamente nada. Las definiciones de los estilos parentales son demasiado vagas, cambian con el tiempo, son discutidas por distintos expertos. Las ventajas del estilo autoritativo no son universales, dependen del país y de la clase social. Y ya sería hora de que los autores de libros y páginas web españoles se enterasen de que en España el estilo permisivo indulgente parece funcionar mejor que el autoritativo. Las diferencias en el resultado final son discutibles y en todo caso bastante pequeñas. No sabemos cómo va a salir un niño, no sabemos cuál va a aprobar y cuál va a suspender, no sabemos cuál va a tener problemas psicológicos o cuál va a meterse en la droga o en una banda. Como mucho puede haber un pequeño aumento en la tendencia a ser de una manera u otra, y otros factores, como el haber vivido en determinado barrio o pertenecer a cierta clase social, probablemente influyen más en el destino final del niño que el estilo de crianza de sus padres. En todo caso, ser autoritativo o permisivo no tiene nada que ver con cogerlos o no cogerlos en brazo, con dejarlos llorar por la noche o no, con darles pecho o no dárselo. Ninguna de las definiciones, ninguno de los estudios, ninguna de las escalas de medición hablan de esas cosas. Incluso suponiendo que ser permisivo fuera malo, que ya vemos que no lo es, podría seguir usted llevando a su hijo en brazos todo lo que quiera, porque eso no es ser permisivo. Pero ahora que sabemos que en España ser permisivos es bueno, aunque solo sea un poquito, recuerde que ser permisivo es otra cosa, que el haber dado el pecho mucho tiempo o haber practicado el colecho como confieren ningún título de padre permisivo. Que los padres autoritarios también pueden dar el pecho y también pueden practicar el colecho. Y si lo que quiere usted es ser permisivo, tendrá que esforzarse un poco más. Tendrá que respetar a su hijo como persona, razonar sus órdenes y no imponerse con gritos y amenazas. Tendrá que aprender a ceder y no ponerle condiciones a su cariño. Ya habíamos comentado anteriormente que una de las opciones es negar la mayor, negar que nuestra forma de criar a los hijos tenga que adaptarse a una serie de estudios científicos. ¿Les sorprende que precisamente un médico, un científico, diga que no hay que seguir lo que dicen los estudios científicos?
Bueno, justo ayer leí en la prensa la noticia de que los eunucos son más longevos que el resto de los hombres, según un estudio publicado en Current Biology. Hágase cortar los cataplines y vivirá más años, le dicen la ciencia. ¿Algún voluntario? ¿Por qué no se convierten los estilos parentales en estilos conyugales? Algunos autores han clasificado estilos conyugales, pero son muy distintos y se habla mucho menos del tema. ¿Por qué no nos dicen cómo tenemos que tratar a nuestra esposa o marido para obtener los resultados deseados? ¿Hay maridos autoritativos que tratan a sus esposas con mucha exigencia, pero también con mucho afecto? ¿Son las esposas de los maridos autoritativos las que tienen más autoestima y menos problemas de conducta, las que se presentan menos adicciones, las que ganan más dinero y hacen más tareas domésticas? ¿Le parece machista? Acabamos de ver decenas de estudios científicos que juzgan el grado de adaptación y madurez de un niño o adolescente por sus notas y por su grado de colaboración en las tareas domésticas. ¿Por qué no podemos juzgar a los adultos con los mismos criterios? Por supuesto, también vale al revés. Las esposas permisivas acaban convirtiendo a sus maridos en cincuentones difíciles que transgreden las normas sociales. ¿Hay que poner límites y normas para ser una esposa autoritativa? Tratar a mis hijos de una manera u otra con el fin de obtener un resultado, seré autoritativo, en España seré indulgente, para que saque mejores notas y no tome tanto alcohol cuando sea mayor, me parece inmoral. Como tratar con cariño a mi esposa para que me planche las camisas. Trato con cariño y respeto a mi esposa y a mis hijos porque los quiero y porque es así como deseo tratarlos y no necesito que ningún psicólogo me diga cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Consecuencias que, además, en el caso de los hijos ya hemos visto que son bastante inciertas y en el caso de las esposas y maridos ni siquiera se han empezado a estudiar. Por supuesto, si algún estudio serio demostrase que hay una forma de contar cuentos que es mejor que otra o una manera de ayudar con los deberes que es mejor que otra, yo intentaría con mi mejor voluntad hacerlo bien. Pero lo que no voy a hacer es actuar contra mis principios, hacerles a mis hijos cosas que creo que no se han de hacer, solo porque un experto las recomiende. Curiosamente, al plantear así las cosas, no hago más que volver a la etapa anterior a Baumrind, a mi propia infancia, pues yo tenía ya 6 años cuando Baumrind publicó su famoso artículo en que por primera vez describía los 3 estilos parentales. Así lo explicaba ella en 1966. Las prácticas adoptadas por los padres norteamericanos para influir sobre las acciones y el carácter de sus hijos han variado con el tiempo, con la opinión predominante de que el niño es un salvaje indominable, o un adulto en miniatura, o un angelical regalo del cielo. Estas convicciones se han basado en su mayor parte en valores humanísticos o religiosos y no en hallazgos científicos. Pues bien, creo que ya es hora de devolver la crianza de nuestros hijos al campo del humanismo y la ética, de donde nunca debió salir.